somos iglesia peregrina, como una gran familia. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina. Espacio de encuentro, oración e información del caminar de la Iglesia iquiqueña. Programa del Obispado de nuestra capital regional. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este espacio de alegría, de encuentro, Iglesia Peregrina a través de RTC Televisión y de Radio Municipal. Sergio Fernández, diácono, quien les habla, junto a la hermana Clara Medina, salesiana misionera. Clara, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio, muy bien y contenta de compartir un día más en este programa, tu programa, y le aprovecho a saludarles con cariño a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas. Gracias una vez más por confiar en nosotros y por acompañarnos. Y ahora, por favor, vamos a darle el pase a Sebastián para que él también desde su casa nos pueda dar la bienvenida. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Clara. Seguimos entonces compartiendo una semana más con todos nuestros hermanos y hermanas, los que hacen posible este programa. Ustedes que nos acompañan a través de RTC Televisión y por supuesto nuestros hermanos que nos acompañan a través de la radio municipal, la 93.3. Seguimos compartiendo la fe, seguimos compartiendo en este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo de pandemia, pero también en agosto, como lo comentábamos la semana pasada, en este tiempo en que la memoria de San Alberto Hurtado nos ha traído renovadas fuerzas para continuar este camino de la solidaridad, en este mes de la solidaridad. Por eso, con un gran abrazo, los acogemos a todos ustedes y les animamos a vivir la fe, a vivir la esperanza y a vivir la caridad. Sean bienvenidos. Adelante, Eduardo. Gracias, Sebastián. Hermanos, estimados amigos, que hacemos juntos semana tras semana nuestro programa de Iglesia Peregrina, aquí en las pantallas de RTC Televisión y por las ondas de nuestra radio iquiqueña, ¿verdad? Radio Municipal 93.3. Como siempre, para desafiarnos, para reflexionar, para aprender, hemos estado revisando algunos elementos de la liturgia. Hoy día también algunas preguntas que nos van a permitir conocer más, profundizar más. Y especialmente en el programa de hoy, para preguntarnos, para respondernos, revisarnos en este camino que hacemos, en este peregrinaje que hacemos por la vida cotidiana de todos los días. ¿Qué tan hijos de Dios somos? Miembros de la Iglesia, porque vamos a reflexionar respecto del sacramento del bautismo. Sean entonces todos bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Gracias, Eduardo. Y a ver, Sergio, cuéntanos a todos qué tenemos preparado para el día de hoy. Queremos escucharte. Bueno, queremos adentrarnos en un misterio grande. Tú y yo nos sentimos y nos decimos hijos de Dios, tú también, pero desde un sacramento, desde el bautismo. Queremos ir navegando por este hermoso mar de los sacramentos que nos dan vida, 7 sacramentos, ¿no es cierto?, que todos vamos viviendo, que nos van alimentando, que nos van fortaleciendo, que nos van configurando con la persona de Jesús. Pero esta puerta de entrada a la vida de la fe, esta puerta de entrada en donde nos sentimos, en donde somos consagrados como hijos de Dios, es el sacramento del bautismo. Entonces, somos invitados en este día para adentrarnos precisamente en esta mirada que es de todos, de alguna forma conocido desde la tradición, desde el momento en que los bebés están
¿no es cierto?, ya en el vientre de su madre, vamos pensando y vamos soñando en el bautismo, vamos pensando en cómo vamos a celebrarlo, en cómo vamos a incorporar a la familia en este momento tan importante, etcétera, etcétera. Queremos hoy día hablar del sacramento del bautismo. Muy bien, del sacramento del bautismo. Les pedimos también que puedan estar atentos para podernos abrirnos a eso. Y Sergio y ustedes, no somos nada sin el Señor. Que podamos comenzar el día de hoy poniéndonos en sus manos. Y para ello les invitamos a que podamos ir preparando el corazón a través también de la música, a través también de este canto de Cristóbal Fones, donde dice: te alabo, Señor, aún en la tormenta, aún en medio de las dificultades, aún en medio del peligro, aún en medio de todo lo que yo soy, te alabo a ti, Señor. Hagamos silencio para poder rezar junto al canto y así confiar nuestra vida y nuestro programa al Señor de la vida. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Maravilloso es poder decir desde el corazón, desde la experiencia a veces del dolor y de la dificultad, vivir precisamente esto, el sentirnos hijos confiados, hijos amados de Dios y poder alabarle incluso en medio del dolor, hermana.
Es una experiencia maravillosa, que no es fácil vivirla, pero sin embargo, a veces los golpes de la vida, a veces la experiencia del dolor, del muchas veces no comprender incluso el dolor, la dificultad, lo que se hace piedra en el camino, poder desde ahí ser capaces de bendecir a Dios, de alabarlo. Hermoso canto que hemos podido compartir. Queremos hablar de los sacramentos, queremos hablar en particular en este programa sobre el bautismo. ¿Y dónde encontramos sustento? ¿Dónde encontramos la presencia de este sacramento, de este llamado para cada uno de nosotros para recibir este sacramento? Queremos también navegar ahí, en medio de la palabra de Dios. Y al final del Evangelio de Mateo, donde Jesús nos invita a cada uno de nosotros, a ti también que estás en casa, a ti también que estás en medio del dolor, a ti que estás encinta, a ti familia que está esperando a un bebé, a ti joven, a ti adulto y por qué no, también a ti, abuelito, a todos. Que esta palabra de Dios que Eduardo nos va a ayudar en su comprensión también pueda anidar en el corazón de nosotros y nos ayude a comprender. Eduardo, ayúdanos con la palabra de Dios. Al final del Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 28, Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios. Estas palabras que dice Jesús es la que se repite cada vez que hay una ceremonia de bautismo. Estas palabras nos dijeron a cada uno de nosotros cuando nuestra familia nos llevó ante el altar del Señor y un sacerdote nos bautizó. Y cuando el sacerdote nos ha puesto el óleo, nos ha dicho 3 palabras fundamentales que son las que queremos hoy día relevar como importantes y sentir el significado que ellas tienen para que nos revisemos en estos aspectos precisamente. Nos ha dicho, después de ungirnos con el óleo santo, los declaro sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque tenemos la condición del sacerdocio común que nos permite bendecir, bien decir. Entonces, ¿cómo es nuestro decir de los hermanos? ¿Estamos bendiciendo a los hermanos? ¿Hablamos bien de ellos? El sacerdocio también nos une a esta hermosa acción cristiana de alabar al Señor, de orar por cada uno de nosotros, de orar por los cercanos, de orar por lo que ocurre en nuestra sociedad. Sacerdote, profeta,
profeta que es capaz de anunciar las maravillas del Señor, que es capaz de denunciar las injusticias, es capaz de poner en medio de las dificultades que ocurren en la sociedad y en lo que tiene cercano, una palabra certera, apropiada, de acuerdo con el sentir cristiano. Sacerdotes, profetas y reyes. Rey porque tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir siempre el bien, para luchar por el bien, para promover el bien. Sacerdotes, profetas y reyes. Sea entonces esta la ocasión de descubrirnos en esta palabra y empeñarnos en vivir con mayor plenitud nuestro sacerdocio común, nuestra condición de profetas, nuestra condición de reyes. Es decir, valoremos la gracia, el don tremendo que hemos recibido en el bautismo. Gracias, Eduardo, por hacernos más accesible también esta palabra de Dios, que es una palabra que es viva y nos vivifica. Y pensemos, o sea, ya hay un mandato de Jesús, ¿no? Es el mandato misionero. Estos últimos versículos de San Mateo lo llamamos así, ¿no? El mandato misionero que nos envía a todos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Por todo el mundo, sin excepción. Y pensando un poco en esto del bautismo, ¿no? ¿Quién bautizó a Jesús? Interesante pregunta que nos haces, hermana. ¿Y cuándo? Sí, mira, es curioso, ¿no? Muchos sabremos, ¿no? Muchos sabrán también que ha sido Juan el Bautista, ¿no? Por eso le llaman así. Así, ¿no? Es Juan Bautista ha sido el que ha bautizado a Jesús, pero además era el primo, ¿no? El primo de Jesús, que en un momento de su vida, al inicio de su predicación, de su misión como tal, ¿no es cierto? Como el Salvador, como el Mesías en medio del pueblo de Israel, recibe el bautismo. Pero para bautizar a Jesús, yo pienso, ¿no? Le llamaban así Juan el Bautista. ¿Jesús fue el primero o habían antes otros? Juan, lo sabemos a través de las Sagradas Escrituras, bautizaba a las personas que se acercaban y tenía un significado. Exacto. ¿Cuál era este, no? Al introducirnos, ¿no? en el agua, se buscaba la conversión del corazón. Esto es lo que se buscaba, ¿no? Y Jesús, a través de su bautismo, también nos enseña esto, ¿no? Es decir, yo hago nuevas todas las cosas. Este es un sentido bien profundo que tenemos que entender del sacramento del bautismo. Un sacramento que nos ayuda a purificar, un sacramento que nos ayuda en este proceso de conversión a Cristo. Y lo vemos, por ejemplo, también en los signos que tenemos en el bautismo. ¿Qué pasa cuando nos bautizan? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué le hace al niño, al joven, al adulto? ¿Qué tiene que haber sí o sí, ¿no? Es interesante lo que pones de manifiesto, hermana, porque son muchos los signos que acompañan el sacramento, el rito como tal, ¿no es cierto? Ciertamente que cuando hablamos de bautismo, lo primero que se nos viene a la mente, en el recuerdo o incluso en la fotografía, ¿no es cierto?, del recuerdo familiar del bautismo, es el momento cuando se vierte el agua sobre la cabeza del bebé, ¿no es cierto?, o de los mayores, etcétera, etcétera. Como también hay sacramentos de bautismo que se ha entregado de modo urgente, ¿no es cierto?, en caso de, a veces, de bebés que están con posibilidades tal vez de no sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es solo el agua, hay muchos signos, ¿no? Tenemos el agua, tenemos también la vestidura blanca, tenemos el signo de la luz, ¿no es cierto?, recordando a los padrinos que portan, ¿no es cierto?, este cirio apagado y que luego se enciende en algún momento del rito. Está la unción con el crisma, ¿no? Todos signos que nos van hablando precisamente, ¿no?, de la identidad, una profunda identidad que adquiere este Hijo de Dios. Así es.
el óleo también. Y todo esto yo creo que, por ejemplo, se me estaba viniendo ahora a la mente preguntas que de repente los jóvenes que acompaño en catedral, aprovecho a saludarlos, de repente hacen esta pregunta: hermana, para bautizarme, ¿tengo que confesarme antes? Interesante pregunta. ¿Tengo que confesarme antes? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es esto mismo, ¿no? Lo que decíamos antes. El bautismo hace nuevas todas las cosas. Nos da una nueva vida, una vida en el Espíritu. Una vida que actualiza, o sea, que nos llena, ¿no? Y nos hace esta unión con Dios, y no solamente con Dios, sino que nos une a la comunidad, a la iglesia. A esta gran familia, Eso ¿no? es, La familia de la iglesia, la familia de los hijos de Dios, familia en la que tú también perteneces si eres bautizado, ¿no? Si estás en el proceso de bautizarse, incluso con el deseo profundo de recibir el sacramento, créeme que eres parte ya de esta familia. Tú mencionas el tema del pecado, el tema de la reconciliación. Dentro del rito sacramental también hay un momento que se llama exorcismo. A ver, Y palabras fuerte. mayores, palabras mayores. Explica esto, por favor, Sergio. Sí. Debemos recordar, a ver, los que padres y madres, padrinos y madrinas que han asistido a la catequesis previa, ¿no es cierto? Que todos debemos de conocer y ser conscientes de lo que significa para todos nosotros el pecado original, ¿no es cierto? Pecado original, desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado de ellos no fue haber comido una manzana, ni haber tenido relaciones sexuales, como muchos piensan, etcétera, etcétera, ¿no? El pecado de nuestros primeros padres ha sido la desobediencia, que ha causado un tremendo quiebre entre la criatura, entre la creación y Dios mismo, ¿no? Y este pecado original, esto lo explicamos también, ¿no? En la catequesis previa que estuvo acompañando a los jóvenes, y en mi caso en la prebautismal, ¿no? El diácono bautiza también. Es como una sombra, como cuando estamos en un día de sol y no puedes sacarte de encima la sombra, por más que corras a cualquier sitio, siempre esa sombra te está acompañando. De alguna forma el pecado original, todos nosotros lo llevamos en nuestro, no son las palabras teológicamente correctas, ¿no? Pero para poder comprender, está como en nuestro ADN, ¿no? Cargamos, ¿no? Esta herencia de pecado. Entonces recibimos en esta oración, ¿no? Que literalmente se llama así, exorcismo, en donde por la oración de la iglesia, por medio del ministro que está en ese momento preparando, celebrando el sacramento del bautismo, borra, ¿no es cierto?, de alguna forma este pecado. Hay un corte y se produce lo que tú dices, hermana, esta vida nueva, ¿no? Que luego se sella vertiendo el agua, ¿no es cierto?, con la gracia del Espíritu, y ciertamente que después con la crismación, ¿no? Son momentos importantísimos dentro del rito bautismal. Hay toda una simbología detrás que tiene su sentido, y es bueno que podamos aprender de esto, ¿no? No es así nomás, yo me voy a bautizar, voy a recibir este sacramento. No, hay toda una teología por detrás, hay todo un sentido que viene, ¿no? Incluso, antes has nombrado el tema de los padrinos, perdona que lo diga Sergio, pero eso también es una pregunta que suelen hacer, ¿no? ¿A quién tengo que elegir como padrino? ¿Al mejor amigo de mi papá? ¿Al tío que tiene más plata? ¿Al que me puede...? ¿Cuál será mi compadre? Eso es. Lo voy a elegir yo, ¿no? Claro, Entonces, claro. Creo que esto es importante. Creo que la vida del padrino, de la madrina, hemos de elegirlo por esa persona que sabemos que puede transparentar con su vida a Dios y puede hacer ese proceso de acompañar en la vida de fe de la persona que estás bautizando. Y es tan fuerte lo que tú nos indicas, hermana, que muchos padrinos de pronto olvidamos que hemos hecho un compromiso, hemos asumido en acto de amor por nuestro ahijado delante de Dios. Delante de Dios,
un compromiso de acompañar, porque con el buen ejemplo de la vida, con el testimonio de su quehacer, no solo en el momento del bautismo, sino durante toda la vida del ahijado, ¿no? Tanto los padres como los padrinos. Y es tan fuerte este compromiso, al momento de te voy a contar una experiencia. A ver, te vamos a escuchar. A los que han tocado celebrar el bautismo con este pobre diácono podrán decir de que no estoy mintiendo. A ver, levante la mano, le digo yo, todos los que son o han sido alguna vez padrinos. Siempre, ¿no es cierto? Hay muchos Siempre. padrinos presentes entre los amigos. Y luego les digo, con total franqueza, para llegar a comprender la responsabilidad de ser padrino. Ustedes no tienen idea en el tremendo lío que se han metido. Así se los digo. Claro, la gente se sorprende, la gente dice, para ver, ¿cómo es esto? Claro, es que frente a Dios, en algún momento de la vida, tú y yo tendremos que dar respuesta y tendremos que dar razón de nuestros actos, ¿no es cierto? Muchos le temen al juicio final y esto que suena tan apocalíptico, pero es una realidad de la vida. Estaremos frente a Dios en algún momento para que tú y yo digamos, mira Señor, de esta forma te he querido amar, he intentado ser fiel en el camino, he intentado ayudar a mi familia, cumplir con lo que manda la fe, cumplir con mi responsabilidad en mi hogar, como sociedad, como trabajador, en fin. Pero también tendremos que dar razón de las cosas que no hemos hecho tan bien y en las que definitivamente las hemos hecho mal, ¿no? Por eso rezamos por los difuntos, porque, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, en ese contexto, los que hemos sido padrinos, también tenemos que considerarlo. Es que también tendremos que dar razón de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso, de todos nuestros ahijados. No basta con la torta, la participación y el cumpleaños Ese todos día los ya años del está, padrino. ¿no? Es un acompañamiento Claro, continuo. claro. Es un compromiso realmente muy importante, muy importante, ¿no? Por tanto, creo que tiene tanta fuerza lo que tú nos indicas, hermana Clara, respecto de cómo elegimos a los padrinos, ¿no? Porque es una responsabilidad mayor. Y aquellos quienes aceptan, ¿no es cierto?, ser el padrino de esta criatura, válgame Dios, que tiene una responsabilidad mayor. El sacramento del bautismo es uno de los 3 sacramentos con los cuales nosotros en la Iglesia, lo decimos de esta forma, componen estos sacramentos de iniciación, ¿no? Que son el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y la confirmación. Los 3 tremendamente necesarios que nos hacen este camino de la vida hasta llegar al momento de la confirmación, ¿no es cierto?, donde recibimos de alguna forma esta plenitud del Espíritu, esta fuerza del Espíritu, para que ya en la adultez seamos capaces de vivir nuestra vida de fe, de vivir nuestra vida en la adultez, no solamente del cuerpo, sino también desde el Espíritu. Sacramento del bautismo, en donde aquellos quienes nos presentamos delante de la Iglesia, nos presentamos delante de la comunidad, ¿no? Tú lo has mencionado en un primer momento, son presentados ante el ministro de la Iglesia para recibir este sacramento y así, digámoslo en palabras sencillas, oficialmente sentirse, ¿no es cierto?, como parte de esta gran familia de Dios. Pero también hay otro gran momento que es el momento de la crismación, hermana Clara, ¿no? El sacerdote, el diácono, con el óleo, ¿no? Este óleo consagrado. Aquí hay una diferencia. Necesariamente debemos hablar de los óleos. Hay 3 óleos que se bendicen y se consagran en Semana Santa, una vez en el año, que es el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. El de los enfermos es para que el sacerdote, ¿no es cierto?, pueda impartir otro sacramento, que es el sacramento de la unción de los enfermos con este óleo. El de los catecúmenos, que es propio de un proceso, ¿no es cierto?, en la adultez, en este camino, para recibir el sacramento del bautismo. Y el crisma, que no es bendecido, sino que es consagrado por el obispo. Y aquí creo que es importante que también aprendamos algo, hermanita. Una cosa es ofrecer algo a Dios y otra cosa es consagrar algo totalmente para Dios, ¿no? Con el Santo Crisma
se consagran a los sacerdotes, se consagran a los obispos. Con el Santo Crisma se consagran lugares, los templos, los altares son consagrados, o sea, totalmente separados para Dios, ¿no? Que no puede ser ocupado para otra cosa, que no puede ser mirado siquiera como lo que no es, ¿no? Una consagración total a Dios que se hace mediante el signo de la crismación. Y en el sacramento del bautismo, el sacerdote, el diácono, unge, ¿no es cierto?, aquí en el vértice de la cabeza del nuevo bautizado, con una frase preciosa que nos habla también de una dimensión hermosa como hijos de Dios, como cristianos, como parte de esta familia de Dios. Dice, desde ahora serás para siempre miembro de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Es un momento tan grande, tan fuerte, porque esta criatura, este hijo, este ahijado, es totalmente consagrado para Dios y se configura tanto por el agua como por la gracia de la unción, precisamente en Cristo mismo, ¿no? Bajo esta figura, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Hoy día el mundo laical de la Iglesia, la gran cantidad de hermanos laicos, ¿no? Con un profetismo no menor, con una participación que hoy día se exige, ¿no? Lo necesitamos profetas. Exacto, ¿no? Ese que anuncia, pero que también que denuncia. Por supuesto. Y no solamente a nivel eclesial, sino también dentro de la responsabilidad de tu familia, la responsabilidad social, ¿no? El profetismo en tus niveles de trabajo, tu profetismo ahí en los sindicatos, tu profetismo en lo que hay que decir, en lo que es justo también en la junta de vecinos, en las distintas organizaciones. Es ahí donde esta dimensión que uno adquiere desde el bautismo mediante el sacramento, ¿no? Y esta unción que nos habla de esta identidad, ¿no? Miembro de Jesucristo, en donde la cabeza es Cristo y el cuerpo toda la familia universal de la Iglesia. Profeta y rey, ¿no es cierto? Realmente una dimensión que creo que nos faltaría programa poder expresar, ¿no? Y por eso que sentimos que la Iglesia es una alegría. Es una alegría cuando un cristiano ingresa, ¿no es cierto? Cuando un elegido, digámoslo así, ingresa al sacramento, a la vida de la fe mediante el sacramento. Y con esto termino mi comentario, hermana, porque a mí me parece un tema apasionante el bautismo, es apasionante. El ritual del bautismo invita a que quien preside el bautismo también pueda iniciar en la primera etapa del rito en las puertas del templo. ¿Qué sentido tiene esto? Profundo. A ver, por algo por todas las cosas que hacemos también a nivel de liturgia sacramental, todo tiene un sentido. Explícanoslo, Sergio. Exacto, todo tiene sentido. Tú como buena europea sabrás de que hay muchos templos, grandes catedrales del medievo, etcétera, que el bautisterio está fuera de la iglesia, ¿no? Eso para que después lo googleen y revisen, ¿no? Cómo los bautisterios están fuera incluso del templo, del lugar sagrado, ¿no? Que tiene un sentido. Entonces este primer rito, la primera parte de la bienvenida, el signo de la cruz sobre la persona que se va a bautizar, ¿no? Se hace y se invita a hacer en la puerta del templo. La puerta en sí tiene una simbología muy fuerte que representa a Cristo mismo. Nosotros, tú que vas a San Lorenzo, tú que vas a Tarapacá, tú que vas a la fiesta en Tirana, sabes y sabemos el sentido profundo que tiene para nosotros la apertura de la puerta en el tiempo de fiesta. Es un momento esperado, ¿no? Se invoca la misericordia de Dios, se le ofrece incienso y esta apertura de las puertas nos abre a una dimensión a la cual queremos vivir. El sacramento del bautismo podemos celebrarlo en esta primera etapa en las puertas del templo. Es más, he participado en bautismo en donde las puertas están cerradas y la familia con los padrinos están fuera de la iglesia y literalmente golpean la puerta. Aquí vienen a pedir a la iglesia, ¿no? El bautismo, ¿no? Y se abren las puertas. Las puertas es esa simbología de
puerta del cielo, la puerta que es Cristo, que nos abre a la misericordia, al corazón de Dios. Todo, como tú lo dices, los signos, los símbolos propios de los sacramentos nos hablan de una dimensión que es mucho más grande incluso la que podamos llegar a comprender, hermana Clara. Muy bien, yo creo que, vamos, con esto es muy importante todo lo que hemos dicho, yo creo que hemos aprendido bastante. Gracias, Sergio, y gracias también a ustedes por escuchar. Pero yo me estoy haciendo una pregunta. Cada semana aquí estamos presentando un instrumento, algo. Ya sé Aquí de a dónde repente se vas. pone en la mesa. ¿Qué hay para el programa de hoy? Bien. A ver, la semana pasada aprendimos sobre 3 nombres, ¿no es cierto? A ver si lo recordamos. La palia, el corporal y el purificador, ¿no? A ver, la palia, el corporal y el purificador. Bueno, hoy día queremos aprender otro nombre de algo que utilizamos en en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Particularmente es la única pista que le vamos a dar, ¿no? Devoción eucarística. La palabra es ostensorio. Ostensorio. Anoten. ¿No? ¿Qué es lo que es el ostensorio? La Virgen María siempre presente con nosotros en el camino de la vida. María, Madre nuestra, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre de todo bautizado, siempre como buena Madre, nunca nos suelta de su mano. A ella le pedimos siempre que nos mire con cariño, porque sabiendo que ella nos mira, seguro que el Señor también nos mira con amor y con misericordia. Cantémosle a la Virgen y luego de este corte volvemos al programa Iglesia Peregrina. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía.
Seguimos aquí en el programa de Iglesia Peregrina, programa de encuentro, oración, información de la Iglesia Diocesana en Iquique. Y ahora vamos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del ostensorio? ¿Han anotado? Porque no sé, Sergio, a mí me parece un poco más fácil decir custodia, ¿eh? Ah, bien. No sé ustedes, pero yo me quedo con eso. Estás haciendo trampa. Ya, No, ya has dado más del 50% de la respuesta. Claro, seguro, porque muchos, Claro, hay que estar de parte de la gente, claro. muchos tal vez habrán ya comprendido, ¿no es cierto?, desde la palabra custodia. La verdad de las cosas es que estas dos palabras son las que definen precisamente el ostensorio. El ostensorio es propio para la veneración, para la adoración del Santísimo Sacramento. En la Eucaristía sabemos tú y yo que se consagra el pan y el vino por la imposición de las manos del sacerdote y las palabras consagratorias, ¿no? Pero existe una antiquísima costumbre en la Iglesia en donde las hostias consagradas, las formas consagradas, se custodian, se guardan, pensando en aquellos quienes no pudieron asistir al rito litúrgico, en los enfermos, ¿no es cierto? Para eso están los tabernáculos, ¿no? Sí. El Santísimo. Ya nos adelantamos a otro que podríamos haber utilizado, pero anótelo, ¿no? El tabernáculo. Bueno, pero nace también en la Iglesia una forma de extender, ¿no? De alargar esta devoción a la presencia de Jesucristo en el altar, ¿no? Y que se reserva, pero luego se expone, es la palabra, ¿no es cierto? Se pone, ¿no es cierto?, de un modo solemne, con mucho cuidado, porque es el cuerpo del Señor que está. Nosotros creemos que el pan ya en la Eucaristía no es pan, sino que se transforma, ¿no?, en el cuerpo del Señor, y ahí está toda su divinidad, toda su presencia, ¿no? Entonces, con mucho amor y con mucho cuidado es puesto en el ostensorio, vamos a ponerlo de lado para poder, ¿no es cierto?, ver esto que no muchas veces se ve en el momento de cuando se prepara, ¿no? Que se abre como una pequeña ventanita, como en los relojes antiguos, y en su parte interior tiene, ¿no es cierto?, una ranura y un sacado en donde se dispone para colocar el viril, ¿no?, que es otra palabra, el viril, que es donde se coloca la hostia, la forma consagrada, se cierra como uno de esos relojes antiguos que usaban nuestros tatarabuelos, ¿no?, esos que se colocaban aquí, pero es vidrio por ambos lados, y se, ¿no es cierto?, dispone en el ostensorio, se cierra con mucho cuidado, ¿no?, y el sacerdote o el diácono, la religiosa, el ministro, lo expone para la adoración, ¿no? Entonces tiene esta forma de sol, de alguna forma, ¿no?, que viene a ayudarnos desde nuestros sentidos a comprender que lo que allí está es el sol que nace de lo alto, ¿no? Jesucristo, la presencia del Señor. Y hay distintos ostensorios con mucho arte, con mucha forma, ¿no? Porque a través de los siglos la Iglesia ha querido honrar esta presencia con los mejores metales preciosos que tiene dispuestos para el Señor, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la tradición de la Iglesia. Hay ostensorios mucho más sencillos también, ¿no?, de distintos tamaños, en fin. Incluso hay grandes ostensorios que hemos visto también en el Corpus Christi, en la procesión aquí en nuestra diócesis, etc., ¿no? Entonces el ostensorio o Custodia. Que custodia el cuerpo del Señor. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Ya hemos aprendido algo nuevo, ¿cierto? Esperamos que eso lo podamos ir anotando para ir profundizando en nuestra fe y en todo lo que somos. ¿Qué viene ahora? A ver. Bueno, hemos hablado durante todo este programa sobre el sacramento del bautismo, ¿no? Y de pronto nos surgen muchas preguntas. Y una de las preguntas que ha salido en estos últimos años, en este último tiempo, con mucha fuerza, ha sido ¿por qué los chicos deben bautizarse al momento de que son bebés, ¿no?
surge mucho esto de hoy día de padres, ¿no? Que dicen, no, que ellos elijan cuando sean conscientes, que ellos elijan su fe, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos bautizar o desde cuándo se bautiza? Porque tú has dicho algo particular al inicio de este programa, ¿no? Jesús se ha bautizado ya siendo mayor, con 30 años, ¿no? Con eso inició su vida pública. Exacto. Entonces, frente a esa pregunta, queremos pedirle, ¿a quién le vamos a pedir? A Sebastián. Por favor, Sebastián, ayúdanos a poder resolver estas inquietudes que de repente nos nacen. Adelante, Sebastián. Ustedes nos planteaban un tema súper importante y súper interesante también, que nos hace cuestionarnos a nosotros como bautizados, como cristianos, adultos, maduros en la fe, nos hace cuestionarnos también el bautismo, la importancia del bautismo. Y por supuesto, como Eduardo nos decía, la importancia del bautismo, de vivir nuestro bautismo en este tiempo de pandemia. Yo quiero plantear otra perspectiva y que podría también ser en este contexto de pandemia, podría ser también en este contexto de modernidad o cultura actual que nosotros vivimos y que tiene que ver con el por qué bautizamos a los niños. Hay muchas ideas. El matrimonio cristiano joven, moderno, ¿cierto? Que se jacta, ¿no? De esta modernidad, de esta contemporaneidad, de esta libertad, ¿cierto? Probablemente va a preferir no bautizar a su niño. Otros escucharán tal vez los murmullos de nuestros hermanos protestantes, de nuestros hermanos separados, con sus doctrinas. Claro, cada uno cree lo que quiere, pero ellos están en contra de esto, de bautizar a los niños. Bueno, yo quiero comenzar con dos cositas, porque si nosotros explicamos este tema nos demoraríamos mucho, porque hay muchas fuentes, hay muchas respuestas, hay muchos argumentos que nosotros podríamos plantear, pero bueno, yo voy a resumirme en dos cositas. Bueno, la primera, supongamos que nace un hijo nuestro, nace una guagüita, tenemos la guagüita, y resulta que por felicitarnos, ¿cierto? Nos hicieron un baby shower y nos dieron muchos regalos. Entonces yo debo asumir que mi hijo, mi hija, no tiene la conciencia suficiente o no ha llegado al uso de la razón para que libremente pueda tomar esos regalos. O mi abuelo le dejó una herencia a mi hijo, a mi hija, y resulta que él no tiene la edad suficiente ni el uso de razón para poder recibirla. Mismo ejemplo, ¿no? Pasa por una enfermedad, Dios no quiera. Nadie quiere una guagua enferma en la familia, sobre todo cuando viene llegando al mundo. Pero supongamos, voy a esperar a que la guaguita tenga uso de razón para poder decidir si nosotros le vamos a dar ese remedio que la va a mejorar o no. ¿Qué sería lo más sensato en estos casos? ¿No sería más prudente aplicarle la medicina a la guagua? Y por supuesto, después se le explicará. ¿No será más prudente tomar esos regalos, esa herencia, y guardarlos hasta que sea consciente de ello? En el caso de la herencia, ¿no? Bueno, de esta misma forma funciona el pensamiento de muchos. Incluso puede ser uno de nuestros familiares. Incluso puede ser tú, hermano y hermana, que está ahí mirándonos, acompañándonos a través de la televisión, de RTC Televisión o de la radio municipal, pues nos puede estar escuchando. ¿Por qué bautizar a un niño que no entiende? Mejor esperar a que crezca y entienda y que él mismo tome la decisión. Podríamos aplicar esto mismo para el colegio. ¿Por qué no dejar que cuando le den ganas al niño vaya al colegio? Bueno, para entender todo esto, nosotros tenemos que entenderlo desde lo sobrenatural, desde nuestra fe. Si nosotros no lo comprendemos desde nuestra fe, no nos sirve de nada. Si yo bautizo al niño por bautizarlo, por alguna superstición, de la misma manera. La fe no es solo un acto personal, sino que también es una virtud sobrenatural que Dios
nos regala a través del bautismo. Los niños no son capaces de profesar una fe personal. Claro, el niñito, el guagua, la guaguita, ni siquiera puede manifestar su voluntad. Pero sí pueden tener esta semilla de la fe como algo sobrenatural, esta semilla de la virtud en su corazón a través del bautismo. Y de la misma manera nosotros vamos a decir con San Pablo que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, es por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que vale la pena bautizarse. Y vale la pena bautizar a los niños. Cuando el Papa Francisco el miércoles 11 de abril de 2018 a una plaza de San Pedro en una catequesis, él plantea esto mismo y dice: no bautizar a un niño significa no tener confianza en el Espíritu Santo, porque cuando nosotros bautizamos a un niño, entra en él el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace crecer en este niño las virtudes cristianas que luego florecerán ya de grande. Es como si nosotros tuviéramos que evitar vacunarlos. Nosotros, como herencia de Adán, del pecado de Adán, ¿cierto? Nuestra humanidad está manchada con este pecado original, que es esta debilidad, esta tendencia al pecado, es nuestra fragilidad. Recuerden que somos hechos de barro. El Espíritu Santo funciona como este antídoto, esta inyección de vitamina espiritual que nos va a mantener en la virtud cristiana, nos va a entregar este Espíritu Santo para poder discernir y escoger siempre lo bueno. Es por eso que el Catecismo nos enseña que el Espíritu Santo es el fundamento de toda vida cristiana. Ahí en el numeral 1213 o 1213. El pórtico, la puerta de la vida en el Espíritu y la puerta que abre a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿No querríamos nosotros lo mejor para nuestros hijos? Siempre escuchamos eso de los papás. Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, o quiero lo mejor para mí. ¿Qué mejor que darles la adopción filial? Que darles ese Espíritu Santo que transforma su vida y los transforma en criaturas nuevas, renovadas en Cristo Jesús. Que podamos nosotros, con nuestra familia, con nuestros conocidos, reafirmar esta importancia del bautismo, no como una costumbre familiar. De repente en este tiempo estamos cortando, ¿cierto? ¿Cómo vamos a bautizar ahora si no podemos hacer fiesta? La fiesta no es importante. Lo importante es que el niño, la niña, reciban el bautismo y se transformen en criaturas nuevas y sean hijos de Dios y crezcan en ellos las virtudes cristianas para poder construir un mundo que se asemeje cada vez más al reino de Dios. Adelante, Sergio, en el estudio. Gracias, Sebastián, por ayudarnos a comprender y con esta mirada de alguna forma también histórica que nos permite adentrarnos en comprender sobre nuestros ritos, sobre nuestra costumbre frente a la celebración del bautismo. Por el bautismo, querida hermana, nos hacemos parte de esta gran familia de Dios, la Iglesia. Todos como Iglesia a nivel universal, cuando hablamos del universo entero, o sea, donde hay un cristiano, es parte de este gran cuerpo de la familia de Dios en donde Cristo es la cabeza. Pero existe un gran hombre, San José, esposo de la Santísima Virgen María, a quien en la Iglesia le invocamos como su protector, como su patrón, le decimos aquí en el norte, ¿no? Aquel que nos ayuda a caminar, que nos custodia, aquel que es ejemplo de sencillez, de ternura, ejemplo de trabajador, ejemplo de padre. Hoy día queremos, en este día que hemos hablado del bautismo, de esta gran familia de los hijos de Dios, cantar a este
gran hombre, a este gran padre, a este gran patrón que es San José. Cantemos juntos este hermoso himno a San José. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oraciones, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Maestro de oración, alcánzanos el don. Gracias, San José, por tu testimonio. Y bueno, Sergio, ustedes familia, ya estamos por terminar este programa. De hecho, ya casi, ya vamos a acabar. Así que, por favor, Eduardo, te pedimos que puedas despedirte de todos nosotros desde tu casa. Al despedirnos, siempre un compromiso. El compromiso, como hemos dicho en esta ocasión, de sacerdote, profeta y rey. Profeta, ¿en qué medida? En la vida cotidiana de todos los días, de esta semana que vamos a empezar a vivir, vamos a ser capaces de anunciar al Señor, de denunciar lo que es injusto, de proclamar que somos cristianos y que queremos entonces decir bien de los demás, bendecir a los demás, y que somos libres para elegir siempre el bien. Hermanos, nos vemos el próximo encuentro. Seamos todos felices como hermanos, caminando, peregrinando con nuestro programa Iglesia Peregrina. Muchas gracias, Eduardo. Por supuesto, como tú nos dices, llega el fin de nuestro programa, pero no sin antes invitarlos a que puedan compartir este programa a través de las redes sociales, siguiendo la página Programa Iglesia Peregrina en el Facebook, y por supuesto, si tú quieres compartir este programa en el WhatsApp, en tus redes sociales personales, por favor, en el canal de YouTube de RTC Televisión. Un abrazo gigante a todos, que el Señor nos bendiga, nos cuide, por supuesto, y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este programa. Un abrazo gigante nuevamente, y adelante, Clara, en el estudio. En el programa de hoy hemos dedicado bastante tiempo al sacramento del bautismo, y quizás tú en este momento, en este tiempo de pandemia,
Tenías pensado bautizar a tu hijo, o a lo mejor ibas a ser madrina, ibas a ser padrino, a lo mejor tu sobrino, tu hermano pequeño, un conocido, no lo sé. Y no ha sido posible por el tiempo en el que nos encontramos. Pero no te preocupes, que esto no te aflija. Ya vendrá el tiempo de que esto sea posible. Mientras tanto, pon tu corazón en la confianza a Dios, porque Él sabe el suceder de la historia. Él sabe todo por lo que pasamos, por lo que vivimos, sabe de nuestra fe y también de nuestro deseo. Así que es un mensaje también, Sergio, de esperanza, de consuelo para todas estas personas que tenían esto previsto y no se ha dado. El Señor también va poniendo las cosas en su lugar. El sacramento, que es una gracia, o un signo, visible de una gracia invisible, es decir, la acción de Dios que siempre está ahí. Con esto queremos acabar este programa. Que el Señor esté con ustedes y les mando un abrazo muy fuerte, cariñoso, lleno de paz para todos ustedes que semana tras semana nos acompañan desde sus casas. Gracias por la confianza. Tú lo has dicho, hermana Clara, Dios rige todo. Y este tiempo que ha sido, pareciera ser un largo tiempo de oscuridad y de mucho dolor, ha de ser tal vez como esa noche en que tú y yo esperamos las vísperas de celebrar la Virgen del Carmen, de celebrar a San Lorenzo, o cualquiera de nuestros patrones de nuestros pueblos. Pareciera ser que cuando la noche más cruda está, es el gran signo de que viene el amanecer. Y en ese amanecer podrás, seguro, alcanzar la gracia, el amor de Dios que nunca nos ha dejado, y podremos bautizar a aquellos que han tenido que suspender durante este tiempo de pandemia la celebración de los sacramentos. Mientras, esta catequesis que les sirva a todos y que nos anime, que nos aliente, que nos fortalezca y que sobre todo volvamos a retomar con mucha gracia y alegría este tiempo que se nos viene. Invocamos la bendición del Señor para nosotros, para cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares, en su trabajo, en su familia, para que el Señor nos acompañe. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, su familia, y permanezca para siempre. Amén. Nos despedimos y nos encontramos el próximo sábado en el programa Iglesia Peregrina. Como una gran familia que camina unida, debemos alcanzar en la pasión del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentó Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del caminar de la Iglesia iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional.